bienvenidos a todos. Vamos a ir empezando por respeto a todos los que subieron al Zoom de manera puntual y también por respeto al orador, Meir Lopatinsky. Bienvenido a la ULEI, gracias Hola, hola. por estar aquí. También compartimos, hay varios miembros de la ULEI, de la comisión directiva de la ULEI. También está Silvia, quien también organizó esta charla. Así que, bueno, bienvenidos a todos, bienvenido Meir, gracias por estar en este momento. Te dejamos presentarte solo, muchos ya te conocerán. Muchas gracias. Primero para todos, gracias por participar y principalmente Hag Sameach, Hag Lag BaOmer Sameach. Justamente en el día de hoy recordamos la guerra contra los romanos, pero fundamentalmente recordamos cómo fue estudiar la Torá en forma clandestina, en escondidas, pero también lo que Rabbi Akiva le dijo a los soldados de Bar Kokhba, que en Kemach Brit Torah, es decir, no se puede estudiar la Torah, pero si no se trabaja también, van las dos acompañadas. Me voy a presentar, mi nombre es Meir Lopatinsky, soy el asesor de la agencia LIP. Hasta hace un año y medio atrás, yo veo a Tulio presente y también a Silvia. Trabajé durante más de 20 años, y Batia también. Trabajé durante más de 20 años en la agencia judía como el asesor profesional y ocupacional, no solamente en el caso de Tulio o de Batia o de Silvia, ellos fueron para América Latina, yo era el asesor para todos los países del mundo. Y en un tiempo atrás, al principio cuando llegué hace 43 años atrás, primero fui More en Israel. Mi especialización fue en la Biblia, en Mikra, Tanaj. Trabajé así durante 6 años. Después, durante 9 años, fui el director de personal de lo que en español se dice la CGT, la organización de obrera, la Histadrut en Israel, en la zona sur. Después pasé a ser el director de personal de la municipalidad de Beersheba, con 2.900 empleados. Y después terminé en la agencia judía, como les expliqué. En esos cargos me permitieron conocer bien lo que es mi especialización es en recursos humanos, y también mi título también los dos es en recursos humanos y en educación. Me permitieron conocer bien un poco el trabajo, me interesó, que fue lo que llevé. Y eso es lo que hoy vamos a tratar. Voy a tratar de pasarles mi experiencia y mi conocimiento. Voy a tratar de pasarles y hacerles conocer. ¿Ya estoy autorizado, Silvia? ¿Luli? ¿Sí? ¿Luli, estoy autorizado? Ok, excelente. Entonces, si me permiten, yo voy a tratar de subir a su pantalla lo que hoy vamos a hablar, y también, por supuesto, al final van a haber preguntas que Luli las va a anotar, y después voy a preguntarlas. Lo que sí les voy a pedir, dos cosas. Una, que mantengan la cámara cerrada para hablar, y segundo, que las preguntas las hagamos al final, porque de esa manera va a ser mucho más organizado. Entonces, si me permiten, voy a pasar Si quieren ir escribiendo preguntas en el chat, nosotros las recibimos y después hacemos un resumen de esas preguntas y se las pasamos a Meir. Gracias. Entonces, un minuto. Hoy vamos a hablar de 3 temas en realidad. La situación laboral en Israel, cuáles son los procesos de equivalencia de diplomas y títulos del exterior, y el proceso de obtención de licencia. No sé si ustedes saben, pero cuando hacen un censo a un Olé Hadash y le preguntan cuál es la causa o el motivo de que él cree que va a ser una aliyá positiva o no, el 76% de todos los consultados dicen que, por supuesto, una inserción laboral en forma efectiva
es lo que le va a ayudar a tener una alía mucho más efectiva y mucho más rápida. Antes de que empecemos a ese dato, les traje para ustedes datos que les pueden ser de mucha importancia y que nos pueden dar una imagen de lo que es hoy el mercado laboral en Israel. Primero de todo, el primero, la desocupación es de 3.8. Y para que tengan una idea, si comparamos con los países de la ODI, en Europa y los países de desarrollo, por supuesto que estamos en una situación mucho más avanzada, mucho más cómoda. Generalmente la desocupación más cerca nuestra es cerca de 5%. Para que tengamos idea de lo que hablamos, si en enero, en el 2020, cuando empezó la pandemia, habían 168.000 desocupados. Hoy, a fin de abril del 2022, hay 163.500. Si en aquel entonces decíamos que la situación, y no importa el gobierno, porque en aquel momento era otro gobierno, ¿ok? Si en aquel momento decíamos que la situación de trabajo, yo digo diciembre 2020, era muy buena, hoy, que estamos 2 años después de eso, 2 años y medio más, la desocupación es mucho más baja. Quiero sí ser sincero y que quede claro, esto no incluye la gente que recibe la ayuda de lo que se llama en hebreo Aftahat Hanasá. ¿Y qué significa Aftahat Hanasá? Son personas que terminaron los 6 meses de desempleo y que por una causa u otra no pueden entrar en el ámbito de trabajo, y si son acreedores pueden recibir del gobierno una ayuda. Esos no están incluidos en esta lista. También para que tengamos una idea hasta qué punto, no sé si ustedes, hay gente que estoy seguro que sí que hay, que estuvo en la época de pandemia cuando empezamos, entramos en una desesperación, en una desinformación, y creímos que estábamos en un caos de desocupación. Porque llegamos hasta 970.000 desocupados, cuando aquellos que se recuerdan un poco el tiempo, también tuvo que ver la salida de empleados al trabajo, lo que se llamaba halat, es salida sin beneficios de trabajo, y no se sabía si iban a volver o no. Como ustedes verán, el cambio fue absoluto y fue radical en forma positiva. Otra cosa que nos da una situación de cómo está el mercado, acá no lo dice, pero sí se lo voy a decir yo. En enero de 2020, el salario mensual era 10.500 shekel. Hoy es de 12.052. Quiere decir que en realidad el salario se está pagando mucho mejor, porque Israel, el empleador de Israel, está necesitando empleador, entonces se paga mejor. Todavía no tiene nada que ver eso con el sueldo mínimo, que ustedes van a ver abajo, lo voy a explicar. Sobre lo que dije de 163.500 desocupados, hay una ironía. Hay 146.519 ofertas de trabajo, fueron ofrecidas el último abril del 2022. Entonces, ustedes seguramente me van a preguntar, Meir, ¿cómo puede ser que si hay tantas ofertas de trabajo, hay ese número de desocupados? Sí les puedo decir en forma clara y en forma absoluta. Esos 163.500, sin importa cuál es el nombre de cada uno, el número va a seguir repitiéndose generalmente, porque hay un grupo de personas que va a seguir ese tipo de desocupación, llámenlo por formas de comportamiento, llámenlo por una situación de estudio, etcétera, etcétera. Esos números generalmente vamos a seguir. Otra cosa que es importante para ustedes, el salario mínimo. Hoy es 5.300 shekel para jornada completa. ¿Qué es jornada completa? Jornada completa son 8 horas y media por día, 42 horas semanales, 186 horas mensuales. Eso es lo que generalmente es, a veces un poco en la industria, a veces es un 45, pero generalmente lo que se toma es 186 horas semanales, mensuales, perdón. El pago por hora, el sueldo mínimo, por supuesto, hoy por hoy es 29.12, cuando en julio, desde el 1 de julio, va a subir a 5.400 shekel el salario mensual completo por jornada completa,
y 29.67 shekel por hora. Antes de que pasemos a las profesiones más requeridas, les quiero dar un poco de tip con respecto al trabajo. Cuando uno le llega a un país como Israel, por supuesto las expectativas de él son muy, muy, muy grandes y el trabajo es lo principal, lo primero que busca. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿qué es un buen trabajo o cómo puedo conseguir el trabajo que yo más anhelo? La respuesta no hay una respuesta sola. La respuesta es muy individual y es solamente de acuerdo a cada persona. Yo sí les recomiendo que estén preparados para trabajo. Es peor no trabajar. Es peor no conseguir dinero y no poder mantener a la familia. Y no anhelar al trabajo esperado y esperar tiempo que produce tensión, produce falsas expectativas y a veces nervios que no tienen sentido. Israel es un país de Olim, es un país de Aliá, y quizás en el primer día no van a conseguir el primer trabajo que ustedes anhelan, aunque yo no lo descarto, porque no hay algo rotundo que no es no, porque hay muchos Olim que se insertan en el trabajo que ellos tienen de acuerdo a sus cualidades, capacidades, estudios y experiencia, pero todo tiene que ser en forma racional. Y ahora quiero destacarles cuáles son las profesiones más requeridas. Si se acuerdan, yo dije que hay 146.000 ofertas de trabajo. Por supuesto que entre ellas, los que voy a detallar ahora son los que más podemos encontrar. Desarrollo de aplicaciones, en inglés se dice ITSUF, ¿okay? Ingenieros, cuando pongo ingenieros, no digo ingeniero que tiene que tener el título académico, también puede ser un ingeniero práctico, que es un técnico superior o un técnico, en todas las ramas. Tengo un contacto muy cercano y desde hace muchísimos años con la Asociación de Manufacturas de Industria de Israel. Ellos van a presentar el 1 de julio un plebiscito que van a pedir la importación de 17.500 personas en el área industrial, porque hoy por hoy la industria se está retrasando en el crecimiento de las industrias, no se pueden comprar nuevas máquinas, no se puede dar respuesta a lo que los clientes piden, porque falta mano profesional. 17.500 personas, ellos van a pedir un plebiscito al gobierno para que a su vez de los, que es un detalle que está correspondido a lo que hablamos anteriormente, y yo no sé si ustedes saben, hoy por hoy Israel también aparte trae 157.000 permisos de trabajo da a los palestinos para entrar a Israel a trabajar en diferentes áreas, especialmente en el área de construcción y en el área de agricultura, y tiene otros 120.000 permisos de trabajo a gente que tiene lo que se llama Ishurei Abodá, permiso de trabajo autorizado, no como el palestino, sino que permiso autorizado que le permite entrar al país, es un extranjero, para cumplir las funciones, por ejemplo, una filipina para trabajar como acompañante de una mujer que necesita el apoyo 24 horas. También hacen falta sistemas de información profesionales y de comercio electrónico. En todas las profesiones médicas, fisioterapeuta, médico general, enfermero, etcétera, etcétera. Todo lo que sea salud es algo falta. Psicólogos, hay muchos psicólogos que están en contacto conmigo y tienen miedo de conseguir trabajo. No, el psicólogo hay mucho trabajo hoy y la demanda es va creciendo. Terapeutas, conferencistas. Ahora quiero destacar acá lo que es conferencistas. Conferencista no es solamente aquel que trabaja en una universidad y da conferencia y tiene un título de doctor y da conferencia entre estudiantes de la facultad. No, ese no es el conferencista. El conferencista es también aquel que tiene una especialidad y puede explicar su especialidad también, por ejemplo, por una charla de Zoom. Eso también es un conferencista. Diagnosticadores, que son también analistas y software y profesionales de alta tecnología.
Dentro de la alta tecnología, estas son las profesiones en Israel que más se requieren. Antes de empezar a hablar de una por una, les quiero decir, con respecto a Latinoamérica, si bien Israel reconoce y conoce bien el trabajo de la gente que viene de AITE del exterior, especialmente los que tienen título académico, pero generalmente Israel requiere de ellos un estudio de capacitación apropiado a lo que se necesita en Israel. Hoy Israel hace falta muchos analistas y analistas de datos. Para aquel que no conoce o sí conoce, estoy hablando de lo que es Big Data, Data Analyst o Data Security, que es en inglés. Como dije antes, también todas las profesiones sanitarias en su alto nivel, pero relacionadas al ITEC. Diseñadores de UX, que son experiencias de usuario, eso es un nivel más alto de aquel que se llama diseño gráfico o diseño gráfico artístico. Esto ya es un nivel más alto. Hay, por supuesto, cursos, y cuando voy a terminar esto voy a explicar sobre los cursos. Profesionales en el área digital y en el área de media en general. Media, estamos hablando de comunicación, de marketing, ¿okay? Etcétera. Gestión de la innovación es un tema que aparece hoy mucho parece, aunque no lo quieran creer, también hasta en las municipalidades. Hoy el tema de innovación es un tema que es muy requerido en la parte de ITEC, desarrollo de software y aplicaciones. Profesiones integradores, por ejemplo, alguien que tiene un título en computación, pero también es, por ejemplo, abogado. Puede unir las dos, y hay muchas empresas de ITEC en Israel que buscan ese tipo para tener relación con clientes del exterior. Probadores y revisadores de software, lo que se llama Quality Assurance. Espero que entiendan lo que es. Aquel que lo conoce el tema es mejor. Seguridad de la información y cyber, desarrollo de software y aplicaciones, y profesiones de desarrollo y gaming. Sobre estos cursos, aquel que quiere, por ejemplo, hay gente que viene solamente con cursos de programación, que pueden ser programación pequeños, y está interesado a subir el nivel. El Ministerio de Absorción, luego de que hayan terminado el ULPAN, les puede ayudar con un curso de capacitación y les puede pagar hasta 7.000 shekels del curso, siempre y cuando el curso tenga salida laboral y se cumpla en una institución que esté autorizada por el Ministerio de Absorción. Aquel que tiene preguntas o dudas sobre este tipo, después se me puede regir a mí, yo lo voy a asesorar, por supuesto, dentro del ambiente de la compañía, cuáles pueden ser los cursos más adecuados y cuáles son las instituciones reconocidas. Lo que voy a destacar ahora son las profesiones que no requieren una carrera académica, pero son muy requeridas. Soldadores, es algo que muy requerido en Israel. Para que tengan una idea, un soldador con experiencia y que sabe el tema bien, hoy empieza trabajando, si se acuerdan que dijimos 29.12, hoy un soldador principiante no gana menos de 60 shekels por hora. Herreros y, por supuesto, profesionales de la construcción en todo el tipo de construcción. Técnico informático, técnico en celular, aquel que sabe arreglar un celular con todos los arreglos que hoy de tecnología. Técnico en instrumentación médica, en todos los ambientes de instrumentación. Por ejemplo, no solamente equipos de adelantados, sino también arreglar un aparato que hace una fotografía computada, o etcétera. Por supuesto, los ingenieros, y acá quiero, si ustedes ven,
Destaco el ingeniero eléctrico y el ingeniero electrónico, porque en Israel, Israel hace una diferencia muy grande entre los dos tipos de ingenieros, o ingeniería, porque también puede ser técnico. El eléctrico hay nueve formas y categorías de eléctrico y tienen que ser reconocidos en una comité especial que se reúne y destaca de acuerdo al estudio, a la carrera, a la experiencia del aplicante. Hay 9 tipos de niveles. Israel, en un comité especial, por medio del Ministerio de Trabajo, le va a determinar cuál es el área que puede hacer. En cambio, en electrónicos es uno solo y es solamente en la electrónica. Técnico de protección y de seguridad. Hay también de seguridad y de higiene. Técnico de aire acondicionado, fontaneros, plomeros e instaladores en general. Profesionales en soldadura mecanizada, CNC, es una de las carreras. Israel no tiene profesionales en esa área. Pensábamos que los oriundos de la ex Unión Soviética podían dar respuesta a eso, pero ellos todavía no llegaron a ese nivel, y aquel que puede llegar por medio de un curso a estudiar esa carrera es muy recomendable, y la cantidad de trabajos que hay es muy alta y con muy buen nivel, muy buen nivel. Y electricistas y electricistas de coche. Hoy en Israel, estoy seguro que ustedes sabrán, el coche entra a arreglo. El problema es generalmente de electricidad. No es un problema, no hay más carburador, no hay más motorización, es más que todo electricidad. Ahora les quiero presentar, para aquel que puede preguntar en forma en general, cuáles son las ofertas de trabajo que generalmente son las que más requeridas y que no requieren una preparación, una formación especial. Por supuesto que logística. Logística, un ejemplo, si alguien conoce, por ejemplo, la empresa OSEM, que es de comida, por ejemplo, en Rishon LeZion tiene un almacén que prepara los envíos, ¿sí? Pero se hace en forma computarizada. Ellos necesitan tipos que trabajen en esa área. No tenemos. Servicio y soporte por supuesto de Internet, aquel que conoce, y acá el inglés pasa a ser importante. Trabajos de producción, es decir, el obrero de producción en todos los campos de áreas, ya sea mecánica, química, electricidad, energía, etcétera, etcétera. Preparar y organizar, acá hay un error, las entregas. Por ejemplo, como dije antes, por ejemplo, en OSEM, por ejemplo, hay alguien que las hace la logística, pero también hay que preparar ese trabajo. Es decir, hay que hacerlo en computación, hay que preparar los envíos, pero también físicamente hay que prepararlos. Eso es una carrera muy requerida, muy requerida. Y por preparar y organizar pedidos en el supermercado, estoy seguro que aquel que está viviendo desde la pandemia entendió que hoy por hoy nosotros los israelíes nos acostumbramos a pedir generalmente el pedido por el super, más que todo por online, delivery, y entonces estoy seguro que cuando ustedes visitan hoy el super, ven gente y más gente que está preparando pedidos, y es una profesión muy requerida. Y por supuesto trabajo de servicios generales. En este caso llamo lo que es limpieza, trabajos en hotelería, etc. Antes de que pase al reconocimiento de los diplomas, les quiero hablar sobre trabajo. Antes de ir presentarse a un cargo, es muy recomendable, y no importa cuál sea el cargo a donde ustedes aplican, desde limpieza hasta un ingeniero, lo que se dice senior. Es importante conocer quién va a ser el futuro empleador. Antes de llegar a hacer una investigación, conocer el lugar de trabajo,
conocer cuál es el servicio que da ese lugar de trabajo, conocer en qué se destaca ese lugar de trabajo, conocer un poco la forma, cómo se trabaja y venir preparado. Y fundamentalmente venir preparado para una pregunta que es la principal. ¿Cómo yo, como aplicante, qué puedo yo dar y servir a ese lugar de trabajo de acuerdo al perfil que la oferta de trabajo dice? ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, dice limpieza y no hay una descripción del trabajo, yo les recomiendo, antes de llegar, y lo digo limpieza para hacer en forma extrema, buscar en el Google qué le gusta al israelí lo que se llama limpieza. Entonces, estar preparado y decir, yo puedo ofrecer esto y esto y esto. En un ingeniero, justamente, de acuerdo al perfil que pide al ingeniero, revisar bien el perfil y decir, de acuerdo a las cualidades, a la experiencia del aplicante, en qué el aplicante puede favorecer a la empresa de acuerdo al perfil. En el currículum no se puede poner cosas que no son relevantes a lo que la oferta pide. Porque, por ejemplo, un ingeniero, hay una oferta de trabajo para un ingeniero mecánico. Y hay un ingeniero mecánico que estudió ingeniería mecánica y trabajó también en ingeniería mecánica, pero trabajó durante 4 años también como marketing. Si pone y destaca que trabajó como marketing, el futuro empleador, y habla a alguien de quien fue director de personal durante mucho tiempo, al empleador no le interesa eso. Al empleador le interesa, de acuerdo al perfil que él busca, qué el aplicante le puede dar, no lo que hizo como marketing que no es relevante para la oferta. Entonces, de vuelta, revisar, chequear y venir preparado y no en el mismo momento empezar a decir yo soy muy bueno y voy a poder ayudar, sino como yo soy bueno porque tengo esto y esto, que es lo que puedo ofrecer y dar a la empresa de acuerdo a lo que la empresa pide. Y ahora vamos a pasar a Meir, te interrumpo un Sí, segundito porque sé ahora lo que sigue. Me parece que hay 2 preguntitas que ok. son relevantes para esta parte, así no las perdemos por ahí. Una es si los cursos que vos nombraste tienen un límite de edad. No, F, ok. Eso le iba a decir al último, justamente, Ah, ok. pero no sobre los cursos, pero en general. Eh, Primero de todo, el Ministerio de Absorción solamente puede dar la ayuda para el curso de capacitación a los que solamente pueden estar en edad de trabajo. Es decir, en este caso el límite es hasta 62 años las mujeres, hasta 67 años los hombres. Pero yo tengo que ser sincero, hay veces que también los números bajan y el Ministerio de Absorción, como ve que una persona quizás no puede conseguir trabajo por el hebreo, a veces los números bajan y tampoco le da, si no tiene un hebreo preparado, porque la condición de recibir la ayuda es terminar el hebreo, por lo menos el Ulpan Aleph en forma completa y sabiendo para poder participar en un curso. Entonces, el límite es en realidad 62 y 67, 62 para las mujeres y 67 para el hombre, pero el hebreo es determinante. Perfecto. Y otra preguntita más, que nombraste el sueldo mínimo. Acá preguntan por qué trabajos te dan un sueldo mínimo. Eh, Generalmente en trabajos que son de servicios en general, para mí también, o a veces también, por ejemplo, habíamos hablado antes, si recuerdan, de logística, hay veces que se empieza trabajando en forma mínimo porque el empleador quiere ver cómo el aplicante sirve. Entonces, a veces los 3 meses o 6 meses primeros les paga el mínimo para ver cómo el aplicante sirve y después, de acuerdo a cómo es
el trabajo y de acuerdo a cómo es el trabajo del aplicante. Generalmente los trabajos que son necesarios, que ustedes se recuerdan en la lista que dije al principio, en eso no se paga sueldo mínimo, se paga mucho más porque el empleador Israel necesita. Bueno, Meir, acá hay varias preguntas más, pero entiendo que son temas que vas a tocar próximamente, así que las dejamos para el final. Gracias. Okay. Sobre estudios y certificados del exterior. Hay 3 maneras de poder reconocer diplomas, certificados, estudios, títulos del exterior. Hay 3 maneras. Si es un título académico, generalmente, título académico, completo, de universidad reconocida. Y cuando digo título completo, quiere decir 4 años por lo menos. ¿Okay? Con diploma reconocido por universidad y un analítico, un historiado, o no sé cómo se dice en otros idiomas, que lo avalan ese título. Se hace frente al Ministerio de Educación. Tulio y Batia y también, por supuesto, Silvia pueden rectificar lo que voy a decir por nuestra intervención, y no quiero decir por la mía personal, porque no soy modesto, pero hoy el Ministerio de Educación tiene la página de web en español por nuestra gestión. Antes no existía, hoy por hoy ustedes pueden entrar en la página de web de reconocimiento de diplomas del exterior, y hoy es en español, gracias a Dios. Todavía no es en portugués. Esperemos que sea en los próximos tiempos. Entonces, el segundo, que es todo lo que sea relacionado con medicina, a excepción de veterinarios, que se hace frente al Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación. Veterinarios se hace solamente frente al Ministerio de Agricultura. Todo el resto, enfermeros, diplomados o enfermeros prácticos, fisioterapeutas, todas las carreras que son relacionadas, acá hay que incluir también a psicólogos, se hace frente al Ministerio de Salud. Frente al Ministerio de Salud, todos los documentos, sin excepción, tienen que ser traducidos al hebreo y autorizados por un notario israelí. Sin excepción, no hay excepción. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, frente al Ministerio de Educación, si alguien, antes de llegar al país, hizo la traducción en su país de origen al inglés por un traductor oficial y un abogado de Israel autoriza que la traducción es leal a la original, entonces el Ministerio de Educación la puede autorizar. Pero no así el Ministerio de Salud, que solamente requiere que la traducción sea en hebreo y autorizada por un notario israelí. Todas las profesiones medicinales reciben, las traducciones de las profesiones medicinales pueden recibir la ayuda del Ministerio de Absorción hasta 4.000 shekel. No así frente al Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación solamente las carreras que tienen permiso de licencia o proceso de licencia. ¿Qué significa? Por ejemplo, un contador tiene que pasar licencia. Entonces el Ministerio de Absorción permite hasta 4.000 shekel dar la traducción. Pero, por ejemplo, un economista o un licenciado en marketing no es una carrera que necesita licencia, entonces el Ministerio de Absorción no da la ayuda de 4.000 shekel. Pero quiero, acá entre paréntesis, a todos decirles algo. Yo sí recomiendo que, aunque no haya que el Ministerio de Absorción pueda dar el reintegro, yo sí recomiendo traducirlos. Y les voy a explicar por qué. Vean como eso una inversión. Porque si por ejemplo, un economista, voy a dar un ejemplo o 2 o 3 ejemplos para que quede claro. Si un economista quiere trabajar mañana en un banco, el banco le va a pedir el reconocimiento de su título del exterior solamente en Israel. No le va a pedir el reconocimiento, no le va a pedir el título suyo de Argentina, de Perú, de Chile o de Uruguay.
no le va a pedir. Le va a pedir el título reconocido en Israel. Entonces, si alguien no lo hace, no puede presentar la postulación a un banco. O, por ejemplo, un abogado recita licencia, pero un abogado que no quiere trabajar como abogado, pero está pensando qué hacer. Yo sí recomiendo hacerlo frente al Ministerio de Educación, porque si el día de mañana él quiere trabajar en una institución pública, de gobierno o pública, la institución pública o el Ministerio de Gobierno le va a pedir obligatoriamente el reconocimiento del Ministerio de Educación de Israel, no de su país de origen. Entonces, vean esa inversión que cuesta, es verdad, cuesta mucho dinero, pero vean esa inversión para su futuro. Y por último, estudios, diplomas, certificados, hay diferentes formas que son de colegios o de escuelas terciarias, es todo de acuerdo a de qué país de origen vienen, pero solamente quiero destacar que estamos hablando de estudios completos que no se hicieron en forma de correo, sino que en forma frontal, y que estuvieron más de 2 años, por lo menos. Se hace frente al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo puede reconocer, primero, el primer año reconoce el título de técnico. Cuando estamos hablando de técnico, digo técnico mecánico, técnico de química, técnico de electricista, técnico de construcción, técnico de energía, ¿ok? La condición tiene que ser que son materias o estudios técnicos. Por ejemplo, si hay alguien que tiene un título en técnico, y me enfrenté varias veces con esos casos, por ejemplo, en contabilidad o en marketing o en comercio técnico, Israel no reconoce ese tipo de estudios, y lamentablemente para lo que sirve es para el futuro, presentarlo frente al futuro empleador, pero como estudio no es reconocido. Y ahora vamos a pasar a lo que es profesiones de licencia. ¿Qué son profesiones de licencia? Son profesiones que en Israel requieren pasar un proceso. El proceso puede ser examen, el proceso puede ser inscripción, el proceso puede ser presentarse frente a un comité, pero el proceso es algo que requiere un proceso. Esas son profesiones de licencia, que después, por supuesto, da una licencia o una autorización para trabajar en esa profesión. Generalmente en Israel se tenía la idea de que para recibir la licencia hay que pasar el examen. Es verdad, existe todavía algo así, pero no necesariamente. Hoy ya estamos un poco más adelantados. Hasta un médico, por ejemplo, seguramente habrán escuchado, que también tuve parte de eso, el médico que tiene más de 14 años de experiencia puede puede hacer 6 meses de lo que se llama hoy experiencia clínica, antes se llamaba observación, o por ejemplo, un dentista que estudió 5 años, no hace falta que tiene que hacer el examen, está ahí exento, pero el proceso hay que hacerlo. Pero sobre todo esas cosas, sobre todo, si no hay un estudio completo de la profesión, Israel no le va a reconocer para poder hacer la licencia. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer, por ejemplo, vamos a ir a lo más bajo, a un electricista. Si el electricista no tiene el estudio, fue un electricista con una experiencia enorme, trabajó en la institución más importante de su país de origen, hizo trabajos durante más de 15 años. Está muy bien, Israel le va a decir Kol Hakavod, pero reconocimiento de licencia no le van a dar si no tiene un estudio apropiado a la licencia que él pide. ¿Ok? Hay casos, y ahora voy a hablar justamente sobre el electricista, que para obtener el exento de la prueba se puede obtener con
con una experiencia. Por ejemplo, el electricista, ¿se acuerdan que yo les dije hay 9 niveles de electricista? Quizás alguien tiene un estudio de un técnico superior, que quizás el reconocimiento de Israel, el apropiado sería ayudante de electricista o electricista principiante. Quizás la experiencia puede determinar, frente al comité que se reúne para ver los estudios y experiencia que tiene, le pueden determinar y reconocer el título de técnico electricista superior y mayor, que también hace un adelanto mucho más grande en la categoría de sueldo. Pero quiero que aclararles algo que es muy importante. Todo lo que dijimos es muy lindo, pero la licencia se hace siempre frente a una oficina o a una institución correspondiente. ¿Ok? Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de un contador? El contador puede pedir el reconocimiento de sus diplomas y estudios frente al Ministerio de Educación y le van a dar el título contador, pero él no va a poder ejercer como contador si el colegio de contadores no le va a dar el proceso para hacer la licencia. O, por ejemplo, el abogado puede recibir el reconocimiento de título de abogado, pero no va a poder ejercer como abogado si el Ministerio de Justicia y junto con el Colegio de Abogados no le va a dar el proceso que tiene que hacer para hacer la licencia. Y para finalizar, como si bien hay carreras que no hacen falta título, hay carreras que obligatoriamente tienen que ser un título académico. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, los oriundos de Francia estudian, por ejemplo, contador en una escuela terciaria y no en una escuela universitaria. Israel no les reconoce. Y tienen el mismo estudio que se estudia, por ejemplo, en Chile o en Argentina. El mismo estudio. Lo único que la institución, en vez de ser académica, es una institución terciaria reconocida en Europa. Lamentablemente Israel no la reconoce. Y ahora les voy a desglosar y contarles sobre generalmente cuáles son los documentos que se requieren. Primero de todo, el diploma final, es decir, el cartón ese grande que dice yo soy contador, yo soy doctor, eso tiene que estar obligatorio. Ese tiene que estar firmado y autorizado como corresponde por las entes autorizadas en el país de origen. Si hay algunos que dicen autorizadas y firmadas por la Haya, otros por... cada país tiene su apostil, cómo se hace. Es decir, en eso es de acuerdo al país de origen. Pero junto con ese diploma, ese cartón que estamos hablando, que es lo más importante, tiene que haber una confirmación que diga cuándo comenzó el estudio y cuándo empezó y cuándo finalizó. Si no existe eso, todo lo que ustedes pueden presentar no tiene validez, no le van a reconocer nada. Si alguien estudió, por ejemplo, y muchos casos hubo, alguien empezó estudiando en un college, por ejemplo, un ingeniero, empezó estudiando en una escuela terciaria y terminó el título de ingeniero en una universidad. Hay que presentar los estudios de los dos lugares. ¿Ok? Por supuesto, lo que se llama en inglés también hay que presentar el transcript, que son las asignaturas estudiadas, los cursos, las calificaciones. Si pueden ser por semestre, es lo mejor de todo. Es lo mejor de todo. Y las cargas horarias. Las cargas horarias, ustedes ven que no están escritos acá, pero yo lo digo de forma... es muy importante tener las cargas horarias y voy a dar un ejemplo claro. En México, por ejemplo, no sé si acá hay gente de México, se estudia, por ejemplo, odontología durante 4 años, ¿ok? 4 años, y en Israel se estudian 6 años, pero hay gente de México que estudia 5.800 horas en 4 años. Y esas horas ya son muy cercanas a los 6 años de Israel. Entonces, si esa persona de México agrega
algún comprobante o estudio, hay posibilidades de que pueda ser aceptado. Entonces, las cargas horarias son sumamente importantes. Como les dije, en caso de una institución, tienen que presentar y detallar los cursos de los dos lugares. Por supuesto, un permiso de trabajo válido, ¿sí? Lo que se llama un permiso de trabajo puede ser carnet o matrícula, no sé cómo se dice en cada país de origen, lo que se llama que uno está inscrito como ingeniero, está inscrito como psicólogo, como doctor, ¿ok? Y certificados oficiales de trabajo. Certificados oficiales de trabajo tienen que ser con estudié la palabra esa nueva, membrete, creo que lo dije bien, y logo del lugar de trabajo, y firmado por la autoridad competente. ¿Okay? Hay gente que cumplió cargos y trabajó en forma independiente. Aquel que no puede traer certificados de trabajo tiene que pedir al contador que presente los aportes fiscales durante cada año y durante cada año, no en conjunto. Por ejemplo, yo pagué un aporte de 5.000 shekels, ¿ok? Durante los años 2001 a 2008. No, cada año hay que destacar cuánto pagó. Y tiene que estar firmado por el contador y a su vez tienen que presentar el aporte que se hizo al lugar. Cada país tiene su lugar a donde se paga, tienen que presentar el aporte. Para los casos que es necesario, hay que traer también, por ejemplo, certificado de experto. Es decir, por ejemplo, un médico neurólogo o un dentista que se dedica a la parte de ortodoncia. Generalmente piden en muchas profesiones un certificado profesional de integridad o de ética. Para aquel que no hay en los países, ustedes cuando hicieron Aliyah, recibieron de la policía de su país de origen un certificado que les permitió, junto frente a la agencia judía, que les decía de buena conducta. Eso también es igual, puede servir sin ningún problema. Y por supuesto, todo documento, todo estudio, todo taller que tuvieron, cursos complementarios, siempre es muy bueno completarlo en el trabajo, siempre se va a ver con muy buenos ojos. Lo que ustedes ven ahora en sus pantallas son las profesiones medicinales que Israel reconoce. ¿Ok? Y si ustedes ven, yo agregué a algunas detalles que son importantes para cada profesión. Por ejemplo, hoy en Israel hay hasta 14 años y más de 14 años. Hasta 14 años tiene que hacer el examen y más de 14 años tiene que hacer lo que se llama experiencia clínica. En el anterior era observación, pero nosotros recomendamos siempre empezar frente a aquel que tiene es una especialidad, recomendamos siempre empezar frente al comité científico, porque el comité científico puede declarar que aunque no tenga 14 años de estudio, pero su especialidad es compatible con la especialidad en Israel, la respuesta del comité científico es válida y de esa manera, en forma absoluta, el Ministerio de Salud le tiene que dar el permiso de licencia para Israel. Enfermería, Israel reconoce dos tipos de enfermeras: enfermeras diplomadas, que son académicas, y enfermeras prácticas. Generalmente en países de Latinoamérica se estudian 2 o 3 años, o hay también académicas que estudiaron más de 4. Por supuesto que la preferencia es para los académicas, pero ellos tienen que hacer todos, sea cual sea la especialidad práctica o académica, tienen que hacer un examen, y un examen que se llama de 7 puntos, que es de conocimiento, que lo preparan en Israel, es un curso que lo hacen, lo preparan para conocer cómo es enfermería en Israel. El farmacéutico, aquel que tiene más de 2 años comprobados, está exento del examen. El que no tiene que pasar el examen. En odontología, aquel que tiene más de 5 años
está exento, y el que no tiene 5 años tiene que hacer un examen teórico y un examen práctico. Primero hace el teórico, si lo pasa bien, después de un mes puede pasar a hacer el práctico. Hipnosis, hay que hacer examen. Profesionales del laboratorio, Israel reconoce 4 tipos de profesionales de laboratorio, desde el técnico en laboratorio hasta el director de laboratorio. En el medio hay también lo que conocemos a un biólogo, que es lo que se llama en Israel profesional de laboratorio académico, que es una carrera muy, muy, muy requerida. Optometría requiere examen, psicología no requiere examen, pero hay que hacer en este caso 2 tipos de procesos en forma paralela y dura mucho, frente al Ministerio de Educación y frente al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en realidad es el Colegio de Psicólogos, y generalmente el Ministerio de Educación va a reconocer al psicólogo de Latinoamérica como título primero nada más, no título segundo. En Israel, para ejercer como psicólogo, tienen que tener título segundo, pero, y acá viene el gran pero, es muy factible, segurísimo, ¿no? Hay muy pocos casos, no, hay un solo caso fue que hubo un problema. El Colegio de Psicólogos va a estudiar lo que el aplicante da y le va a reconocer, le va a dar el permiso de estar inscrito en el libro de psicólogos. Si el Consejo de Psicólogos le da el permiso al aplicante de estar inscrito en el libro de psicólogos, significa que en realidad los estudios son de título segundo. Entonces, una vez que recibe esa respuesta, puede aplicar y apelar frente al Ministerio de Educación, que ya son mucha gente que trabaja con nosotros y ya lo hicimos. Pueden pedir que le den el reconocimiento de título segundo y se lo van a dar. Genética, hay que hacer examen. Terapia ocupacional, hay que hacer examen. Fisioterapia, aparte del examen, hay que presentar comprobantes de un internado de más de 950 horas. Y acá quiero hacer un poco una pausa, porque si hay algún fisioterapeuta que me está escuchando, seguramente debe estar un poco quizás enojado, no conmigo, sino que con el sistema, y voy a explicar por qué pasa. En Latinoamérica, la fisioterapia tiene más, se dedica más a la parte de sport. En Israel se dedica más a la parte medicinal. Entonces hay un abismo entre los 2 estudios. Y cuando hay que hacer el examen generalmente, el 65% de las preguntas del examen es en medicina. Entonces, el aplicante le cuesta. Nosotros, aquellos que lo hacen por nuestro camino, les recomendamos que se preparen para el examen, que estudien lo que no estudiaron en su país de origen, porque esas preguntas son obligatorias. Lamentablemente también en este momento, y por eso dije que quizás están algunos enojados, todavía no hay cursos de preparación en fisioterapia. Todavía no hay. Esperemos que, aunque el Ministerio de Salud se comprometió, todavía no hay curso. Esperemos que en el futuro próximo sí haya. Higienista dental también tiene que hacer examen, y a diferencia de países de Latinoamérica, acá el higienista es académico. Quiropráctica, que es una carrera que no mucho se usa en Latinoamérica, pero generalmente para los franceses y para de habla inglés, también tienen que dar examen, o si son estudios compatibles, a veces pueden recibir un exento. Asistentes farmacéuticos tienen que hacer un examen de asistente farmacéutico, no de farmacéuticos. Técnicos dentales, hay 4 categorías. Cuando el técnico común y el técnico mayor están exentos de hacer examen, los del 2 del medio tienen que hacer un examen de reconocimiento. Y podología, para aquel que conoce, también tienen que hacer un examen, o estudios de Estados Unidos o de Inglaterra que están exentos. Lo que ustedes ven ahora en su pantalla son profesiones académicas, que Israel reconoce y que tienen que, por supuesto, pasar un proceso de licencia. Asesores de inversiones y de pensión es una carrera muy, muy, muy reconocida y muy buena, pero se hace frente al Ministerio de Finanzas. Generalmente el asesor de inversión y de pensión del exterior tiene que hacer 4 exámenes,
es una carrera muy buena. El contador público, generalmente el contador del exterior y Latinoamérica en particular, tiene que hacer o 4 o 5 exámenes. Es la carrera más elite, más requerida, con una salida laboral no solamente enorme, sino que con un salario muy, muy bueno. Abogado, si bien hace falta en algunas áreas, lamentablemente en los últimos años somos testigos que hay 10.000 abogados por año recibidos, y hoy ya no se reciben solamente de universidad, sino que también se reciben de escuelas terciarias con título universitario, y a su vez el abogado del exterior tiene que hacer 9 exámenes. Entonces, nosotros a veces al abogado que viene del exterior y no tiene tantas fuerzas y ganas de hacer los 9 exámenes, le damos alternativas, opciones que pueden ser muy apropiadas para él. Por ejemplo, en el área de AITE, con el área de bancaria, que se buscan, que después en forma particular, aquel que está interesado se puede referir a mí por correo y por medio de la empresa, y le voy a explicar qué es lo que tiene que hacer. Tasadores de valores que se llaman Israel Shammai, que son 2 tipos de tasador, el del coche y el de la casa. Hay que hacer un examen, es una carrera muy, muy, muy recorrida, pues tienen que tener título académico solamente. Agronomía, lo puse a propósito en forma independiente de ingeniería, a pesar de que el agrónomo es un ingeniero. El que estudia agronomía generalmente de América Latina estudia menos ingeniería, y muchas veces pasa en Israel que cuando comparan los estudios de agronomía del exterior de un país de origen de América Latina, no es apropiado a ingeniería, y le piden al agrónomo estudiar 2 o 3 materias para completar en ingeniería. Arquitectura, generalmente Israel no tiene problema de reconocer la gente, los que estudian arquitectura del exterior, le da un permiso al principio para estar inscrito en el libro de arquitectos, se hace frente al Ministerio de Trabajo, pero después de un año, el arquitecto está permitido, de un año de trabajo, puede hacer un examen de licencia para poder firmar. Y por supuesto que aquel que firma tiene el derecho de firma, el sueldo cambia en forma radical. Ingeniería, generalmente Israel reconoce en forma absoluta a todos los ingenieros de los países de Latinoamérica. Hay una sola especialidad que muy pocas veces me he encontrado con ellas, que se llama ingeniero de infraestructura, que el ingeniero de infraestructura, y no solamente en Latinoamérica, es requerido por el problema por la complejidad del estudio. Les piden que hacer un examen de licencia. El actuario, no sé si para aquel que para aquel que sabe, es como una especie de contador, pero en la parte de seguro. Tiene que hacer un examen o si lo hizo de acuerdo a las reglas de Europa y de Inglaterra en particular, puede recibir el exento. Si no, va a tener que hacer el examen de actuario de Europa. Enseñanza y en educación, aquel que tiene Israel, primero de todo, no reconoce títulos de enseñanza que son de escuelas terciarias. No reconoce. Es decir, aquel que estudió en una escuela terciaria y tiene título de educador, no puede pedir reconocimiento porque Israel no reconoce. Solamente títulos académicos. Enseñanza, por supuesto, puede ser un profesor de clase, o también un profesor de inglés, o un profesor de matemática, de física, etcétera, etcétera, de trabajos manuales. ¿Okay? En el caso de que tiene un título académico del exterior, va a tener que presentar frente al Ministerio de Educación el reconocimiento, y va a tener que contactar frente al coordinador de Morim Olim. Morim es educadores que trabajan en el Ministerio de Educación, preguntarle por el curso de preparación. El curso generalmente son de 10 meses, y ellos les van a informar dónde es. Durante esos 10 meses, el Ministerio de Absorción le paga todo el curso, y también le da una ayuda
como si fuese la misma ayuda que usted recibe hoy frente al estudio del ULPAN. La trabajadora social tiene que hacer el reconocimiento frente al Ministerio de Educación y frente al Ministerio de Bienestar Social para poder estar incluida. Generalmente la trabajadora social de América Latina es muy bien reconocida y hay muchísimo trabajo. Notario, el que viene notario del exterior, y créanme lo que me encontré, lamentablemente se encuentra con una situación muy incómoda acá en Israel, porque el notario en Israel primero tiene que ser 10 años de abogacía en Israel. ¿Qué significa? Si viene un notario de Chile y quiere ejercer como notario en Israel, primero tiene que trabajar como abogado 10 años. Los notarios que ustedes van a tener que hacer la traducción, ellos les van a poder explicar justamente lo que yo les dije. Entonces, para que quede claro lo que dijimos, se hace frente al Ministerio de Educación, reconocimiento de diploma académico, y frente a la oficina o ministerio o institución relevante para la licencia. Lo que ustedes ven ahora en la pantalla son trabajos que no son académicos, pero sí requieren licencia. Agentes inmobiliarios y agentes de seguro, hay que dar un examen y se hace frente al Ministerio de Justicia. Agentes de viaje, hay que dar un examen, hay que estudiar un curso de preparación, se hace frente al Ministerio de Turismo. Operadores de grúa, se hace frente al Ministerio de Trabajo. Electricistas, frente al Ministerio de Trabajo. Guía de turismo, que dura generalmente 1 año y medio, se hace frente al Ministerio de Turismo. Visitador medicinal, se hace frente al Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud junto. Hay que hacer un curso y un examen final. Y ustedes ahora me van a preguntar, Meir, ¿cómo puede ser asistente de maestra de jardín infante? ¿También tiene que hacer licencia? Sí, tiene que hacer licencia. Y aquel que conoce un poco Israel, ustedes van a decir, pero yo conozco que ella está trabajando como ayudante, como Alseret Ganenet en un GAN, pero no hizo el curso. Lo está haciendo en contra de la ley. La ley dice que para trabajar como ayudante de maestra de jardín, tienen que hacer el curso de preparación. Hay 2 tipos de cursos, el curso de ayudanta y el curso de jefa de grupo. Es decir, hay Aleph y Bet. Bet es jefa de grupo. Aquel que tiene un título académico que quiere trabajar, en vez de estudiar el curso de 800 horas, puede recibir el exento de estudiar 400 horas solamente. Acompañantes de terapeutas educativos, también requieren licencias. Técnicos y técnicos superiores, como les dije, primero, generalmente eso se hace frente al Ministerio de Trabajo. Primero Israel les reconoce el título de técnico y después de 1 año de haber trabajado en la profesión, pueden pedir que sean reconocidos como técnicos superiores. En hebreo se dice andas ahí. Primero le dan como tejenaí y después como andas ahí. Supervisores de kosher se hace frente al rabinato de Israel, obligatoriamente. Paramédicos se hace frente a lo que se llama Maguen David. Hay un curso de 7 días, es muy recomendable. Guardavidas y directores de gimnasio se hace frente al Ministerio de Trabajo y frente al Ministerio de Sport, y obligatoriamente tienen que tener reconocimiento de los 2. Perito mercantil de contabilidad, no sé cómo se dice en los países diferentes, es lo que se llama en Israel Menal y Heshbonot. Yo personalmente no recomiendo a nadie hacer ese curso, porque en Israel hay Analat Heshbonot 1, 2 y 3. Si el primero puede hacer 1 y 2 y después recién hacer 3 con Hashabei Heshbon, la competencia que es tan grande que no tiene sentido hoy estudiar un curso y perder tanto tiempo, y no es recomendable. Examinadores de automóviles, por supuesto, es una carrera muy, muy, muy reconocida. Hoy es todo por computación, así que el estudio es muy bueno. Operadores de grúas de torre también es frente al Ministerio de Trabajo y requieren un estudio previo y después reciben un examen. Directores de trabajo de construcción y de carreteras
también requieren licencia. Aquel que tiene título del exterior puede recibir el reconocimiento, pero no puede recibir el permiso para trabajar. Agrimensores y medidores, de vuelta, como dije, esto se hace frente al Ministerio de Agricultura, pueden recibir el permiso de reconocimiento, pero para ejercer tienen que hacer el examen. Ópticos se hace frente al Ministerio de Trabajo ahora, y hay que hacer un examen. Instaladores de gas, obligatoriamente, sin excepción, hay que hacer un curso de preparación y a su vez después el examen. Para aquel que no sabe y que no estuvo en Israel, hace 7, 8 años atrás, aquel que visitó Natania o visita Natania y ve que ahora se está renovando, una mujer invitó a un amigo de ella a que venga a hacerle una instalación de gas en forma, no pirata, pero en forma, y él vino. Se explotó todo el centro de Natania y aquellos que conocen Israel saben que yo no estoy mintiendo. Y eso produjo una situación muy incómoda. Oficiales de maquinaria integrada, capitán de barco, se hace frente al Ministerio de Transporte y Ministerio de Embarcación. Igual que navegante de crucero. Piloto de vuelo se hace frente al Ministerio de Transporte. Conductores de vehículos pesados y vehículos públicos frente al Ministerio de Transporte hay que dar examen. Y acá quiero destacar, aquel que viene con la letra C del exterior puede pedir un reconocimiento que le den la C. Pero aquel que tiene D o E, que es mucho más alta y mucho mejor, puede pedir, pero le van a dar primero C y después va a tener que hacer cursos de preparación y hacer el examen para lo que es D. Para que sepan lo que es D, creo que ustedes les dicen camión pesado y acoplado. ¿Ok? Y técnico de aire acondicionado también tienen que hacer el curso. Como se recuerdan, yo les dije, para finalizar, estas son mis recomendaciones. ¿Se acuerdan que yo les dije, primero de todo sobre trabajo, ir preparado? Ir preparado, conocer bien el lugar de trabajo, en qué se especializa, cuáles las características, en qué se diferencia el lugar donde voy con otro lugar que tiene la misma función, cuál es la especialidad de ellos. Si pueden conocer también a quién va a ser su futuro entrevistador, conocer la forma de cómo ser. Es decir, estar preparado y, por supuesto, respetar y cumplir como corresponde. No es necesario decir que, por supuesto, que si alguien presenta una aplicación y le dicen presentarte a las 8 menos 10 estar presentes. Porque aquel que dice, no, en Israel no se respetan, sí, en Israel se respeta. Estar preparado. Y por supuesto ahora, en forma general, yo les recomiendo que estudie, que averigüe sobre su profesión, que sepa bien cómo es la situación. Hoy por hoy se pueden encontrar información en toda página de web y contactar a personas profesionales solamente. Y no lo digo por medir, lo digo en general. Y voy a dar un ejemplo sin nombres. Hace unos meses atrás, un doctor, que es pediatra, con un poco de edad, se había comunicado conmigo por medio de la agencia, y la agencia, ustedes serán, yo soy el asesor, yo no soy el dueño de la agencia le pidió al doctor que tiene que pagar un dinero como corresponde, porque es una experiencia privada. El doctor dijo, yo soy Oleja Dash, no puedo pagar, y lo comprendo. Entonces, un primo de él, que está 30 años en el país, le dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. El primo presentó los papeles de él. Estoy seguro que quizás puede ser que Tulio conoce el caso. El primo le dijo, vamos a presentar los papeles frente al Ministerio de Salud. No, él es pediatra, ¿se acuerdan que les dije? Presentó los papeles frente al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud le sacó una carta oficial diciendo que reconocemos tus estudios y vos tenés que pasar 6 meses de experiencia clínica, en aquel momento, antes se llamaba observación.
Entonces él después fue a ver qué hacía con respecto a la pediatría. Lo que él no sabía, que la respuesta del Ministerio de Salud es determinante. Entonces ahora él va a tener que hacer 6 meses, primero visitando diferentes tipos de departamentos, y recién después va a poder empezar la especialización de él como pediatra. Entonces yo le recomiendo mejor asesorarse con gente que conoce el tema en cada una de sus especializaciones. Mejor con alguien que conoce, porque hay gente que quiere ayudar, pero sin saber a veces hace un problema. Mejor asesorarse con alguien que conoce el tema como corresponde. Por supuesto que si alguien tiene un título académico, contactar inmediatamente con un notario israelí y empezar a hacer inmediatamente la traducción, porque el proceso lleva mucho tiempo y también no solamente la traducción, sino el proceso frente al reconocimiento lleva mucho tiempo. Busque en las páginas de web todo lo que tiene que llenar y conseguir, júntelos, haga vi por cada uno, y una vez que tenga todos, hágalos traducir. Por supuesto que esto es para aquel que está en el extranjero. Si lo puede hacer antes del extranjero, es mucho mejor. Con los documentos, solamente refiérase a las autoridades o a las oficinas relevantes, no a alguien que no tiene relación. Si usted va, por ejemplo, va a ir al ministerio, usted es doctor, y va a ir al ministerio de absorción a que lo ayuden con el trámite, no tiene sentido. Le recomiendo abrir la página de web del Ministerio de Salud, que es en español, y revise lo que tiene que hacer. Por supuesto que es muy importante contactar profesionales en el área, el contador, que sea buscar, preguntar a conocidos, a amigos, familiares, que le digan si conocen a algún contador, y preguntarle al contador cómo es el campo, cómo se trabaja, qué hay que hacer. Justamente como yo les dije hoy, nuestros sabios, en hebreo se dice Hazal, dijeron, en Kemach no hay Torah. Yo les digo, si no hay hebreo, aquel que quiere buscar una licencia le va a ser muy difícil conseguirla. Y para último, aquel que tiene interesado en contactarme, estas son las formas de que me puede contactar. Me pueden contactar por Facebook directamente en la página, también por LinkedIn. Y si no, pueden ver mi correo electrónico meir@lip.no.com. Ahora, por supuesto, escucho las preguntas. Bueno, Meir, muchas Yo gracias. paro eso. Yo paro, ¿ok? Dale, ok, buenísimo. Bueno, las preguntas son muchísimas, muchísimas. Hay algunas muy específicas que me van a tener que disculpar, pero las vamos a obviar. Aquellas que pregunten específicamente de su profesión, la vamos a obviar. O que se refieran directamente por correo electrónico a mí. Exactamente, esa era la recomendación. Vamos a preguntar algunas cosas que fueron preguntando. Bueno, acá la edad jubilatoria ya la pusieron. A ver, sigo. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja las condiciones esta de si hay dos profesiones o la experiencia ex mixta entre dos profesiones o dos títulos? Muy buena pregunta. Yo le recomiendo hacer 2 currículum, una de cada profesión. Yo entiendo que me va a decir, pero por ejemplo, del año 2008 al 2012 trabajé en algo y del 2012 al 2020 trabajé en otra cosa. Puede poner que del 2008 al 2012 trabajó, no tiene que detallar cuál fue la profesión. Y si la segunda es la que la oferta es la apropiada a la oferta, ahí destacar cuáles son sus cualidades y cuáles fueron su trabajo. ¿Y el reconocimiento de los títulos se manejarían por separado? El reconocimiento de los títulos, si es un título académico, por supuesto, es frente al Ministerio de Educación, y después, si es un título que requiere licencia, frente a la oficina relevante. Acá preguntan, ¿se puede mandar a traducir los títulos antes de empezar el proceso de aliyá? No es que se puede, es lo más recomendable.
Es decir, no sé si, para que ustedes sepan, nuestra agencia también nosotros, por ejemplo, estamos en contacto, por supuesto, con la OLEI. Yo me olvidé de decir, todo aquel que se refiere, Tulio lo sabe, por supuesto, también Luli, también Silvia, todo aquel que se refiere por la OLEI, nosotros también trabajamos en forma mancomunada con la OLEI, así que tienen un descuento para aquel que se maneja, pero nosotros también trabajamos, por ejemplo, con el Keren Ayedut. Nosotros recomendamos a aquel que hace aliá empezar los trámites antes de hacer aliá. Antes de hacer aliá. Es lo más recomendable para llegar a Israel, ya con todos los papeles preparados, y ya sabiendo, o a fin, usted puede también, según la profesión, poder recibir la respuesta antes de hacer aliá. Es verdad, la respuesta final, o la licencia, o el permiso, la va a poder recibir después que haga aliá, cuando presente una copia de su Teudat Zehut. Pero yo recomiendo, sí, por supuesto, empezar los trámites antes de hacer aliá. Acá preguntan algo bastante específico. ¿El notario israelí es el que traduce los títulos, el plan de estudio, o qué hace exactamente el notario israelí que vos nombraste antes? El notario israelí en realidad hace dos tipos de funciones. La función principal de él es autorizar, pero en realidad él también traduce al hebreo. Es decir, él tiene una compañía, o él lo hace, que traduce el documento que está escrito en español o en portugués, lo traduce al hebreo, y él lo autoriza. Lo autoriza con una cinta roja, que eso es lo que le da la legalidad a la certificación. Y la certificación. Agrego algo a esto con esta pregunta. Digamos que si vos traducís los títulos en tu país de origen, ¿el Ministerio de Aliá no te devuelve o te devuelve ese dinero? Primero de todo, el ministerio de Absorción solamente da reintegro a aquel que traduce los documentos con un notario israelí, solamente. Pero ¿se acuerdan que yo lo había destacado? Hay documentos que requieren licencia y hay documentos que no requieren licencia. Los documentos que requieren licencia, el Ministerio de Absorción da reintegro. A los documentos que no tienen licencia, el Ministerio de Absorción no da. Esos tipos de documentos, yo recomiendo hacerlos, la traducción en el país de origen, por un traductor oficial, y llegar a Israel y pedirle a un abogado que ponga, en hebreo se dice Neeman Lamakor, leal, lo legal a lo original. ¿Ok? Es mucho más barato, y por supuesto porque los costos de un notario, la traducción de un notario israelí son muy altos. En cambio, si ustedes lo hacen en su país de origen, va a salir mucho más barato. Y lo único que van a tener que pagar es la certificación del abogado, que dice, que certifica que la traducción es leal a la original. De vuelta, aquel que quiera anotar, se dice Neeman Lamakor, leal a la original. Acá preguntan, ¿todo en inglés o al hebreo? Sí, de vuelta, primero todo, al Ministerio de Salud tiene que ser todo en hebreo. Por ejemplo, si es una profesión medicinal, tiene que ser obligatoriamente al hebreo y por un notario israelí. Ahí no hay forma. Si es en el país de origen, yo quiero entender que el traductor del exterior, no sé si el hebreo de él es tan suficiente como para poder traducir. Hay veces que sí. Por ejemplo, yo sé que en México hay una traductora que es de la embajada, a veces está muy bien, por ejemplo, pero no es lo mismo con respecto a los demás países. No pasa eso en Argentina, Chile, Uruguay, Perú. Entonces yo recomiendo mejor hacerlo, el traductor de los países del exterior lo hacen mejor en inglés y mucho más fácil. Pero por favor, que no digan después que no lo destaqué. Toda profesión medicinal, y no importa cuál sea, tiene que ser traducido al hebreo y autorizado por un notario israelí. No hay excepción. No hay. Silvia, ¿querés que siga leyendo yo? ¿Querés leer vos alguna pregunta? Bueno, ahí la escuché, está en la otra oficina. Sí, no creo.
Puedes seguir leyendo, las preguntas son, la que me parecía interesante era de los 20, 40 años de médico o algo así, la primera que nos han preguntado. Ahí vuelvo a esa, si querés. Sí. Mientras tanto, mientras Porque que la busco... sirve para, en forma general también, me parece que es la que decía que tiene 40 años de médico psiquiatra en actividad y dirigió hospitales de la especialidad y se debe hacer un examen en Israel. La contestó Meir, pero es No, una pregunta que primero se de todo, muchas veces. ¿al psiquiatra o al médico urólogo o al médico anestesiólogo? Aquel que tiene una especialización, yo le recomiendo, por favor, les digo, solamente mi intención es solamente ayudar. Yo les recomiendo empezar frente al comité científico. De ninguna manera hacer nada frente al Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque si el comité científico les da, aunque sea, y estoy seguro que se los va a dar a aquel que tiene 40 años, el exento de la fase, toda especialidad tiene fase 1 y fase 2. Si el comité científico les da el exento de la fase 1, ustedes ya no tienen que hacer ningún tipo de trámite, a no ser un trámite burocrático de presentar los papeles frente al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud se va a ver obligado a darles la licencia porque no hay otra forma, no se puede escapar de esa decisión. ¿Ok? Pero, de vuelta, yo les recomiendo empezar el trámite solamente frente al comité científico. Y aquel que está en el exterior, yo sé que no es grato, yo lo entiendo, porque yo sé lo que es dinero, pero yo les recomiendo que aquel que es médico o que tiene una profesión médica, yo les recomendaría que traten contactarse con la agencia LIP, pidan el asesoramiento nuestro, porque creo que estamos con muy buena relación frente a los dos lugares y creo que podemos ayudar porque en este momento hay un problema muy difícil y muy complejo frente al comité científico y frente al Ministerio de Salud. Están pidiendo requisitos que antes no pedían, y gracias a Dios que nosotros los conocemos, entonces por nuestra intervención se hace un poco más fácil. Y más que quiero que sepan, si ustedes presentan un papel al comité científico y no en forma completa, después van a tener que esperar otros 2 meses a que se reúna de vuelta el comité. Y así el tiempo pasa. Les recomiendo mejor asesorarse. Otra consultita. Sí. ¿Qué pasa con las profesiones de salud que no existen, por lo menos con la misma nomenclatura, de la misma palabra en Israel? Me gustaría saber cuáles, por ejemplo, porque no... Acá, rehabilitación postural global, por ejemplo. Israel, Psicomotricidad. Psicomotricidad creo que también, perdón. No, es decir, ok, entendí lo que es. Eso es solamente, Israel no reconoce esa profesión, la reconoce solamente como medicina complementaria. ¿Me expliqué? Ok, perfecto. Lo que se llama medicina alternativa, complementaria. No digo que no hay trabajo, yo digo que no es una profesión reconocida por el Ministerio de Salud. Hay trabajo dentro del marco de lo que se llama medicina complementaria. Si usted está en Israel, se dice refuá mashlima. Y rehabilitación en Shikum. Acá hay otra pregunta, un segundito. ¿Para qué sirve el reconocimiento si no me sirve para trabajar? Vos hablabas que a veces te dan el reconocimiento, pero no la licencia. Supongo que es... Claro, mire, si por ejemplo un contador no quiere ejercer como contador porque tiene que dar 4 exámenes, si él hace reconocimiento frente al Ministerio de Educación, ya tiene un título académico y él puede presentarse a un cargo en un puesto oficial o un puesto público y presentar su reconocimiento como título académico. Ok, perfecto. Ay, se me fue, perdón. Eso es, por supuesto, como contador, como para otro tipo de profesión. Espero que está claro lo que quise decir.
como vos lo dijiste, Israel no reconoce los títulos terciarios. Tengo títulos terciarios como docente, es un poco específico, pero bueno, ¿qué debería hacer para poder tener un título docente y aprovechar el título que tengo? Si tiene menos de 29 años, yo le recomiendo estudiar, pedir que le den el estudio académico. ¿Ok? Si tiene más de 29 Estudiar años, de cero, digamos. claro, estudiar de cero, no hay otra. Israel no reconoce el título terciario. De vuelta, no es que Meir lo decide, es Israel y la legislación de Israel. A propósito, mi título también, yo estudié acá para recibirme también para completar mis estudios. Ok. Acá piden contacto de notario israelí, también de la página esta donde va explicando cómo es el proceso. Yo en esto doy dos respuestas. Por supuesto, la ley, estoy seguro, tiene también sus notarios que puede recomendar, y aquel que está interesado, nosotros también podemos dar la lista de nosotros que recomendamos. Los que nosotros recomendamos, nosotros sabemos en forma clara, son 6 personas, que ellos están aceptados por el Ministerio de Salud Seguro y del Ministerio yo supongo que son generalmente los que también la ley tienen, pero... Sí, vamos a seguir con otra. Con respecto al reconocimiento de los años laborales, ¿se puede hacer a través de los aportes con firma de un contador del país de origen? Sí, siempre y cuando están avalados con los aportes. Es decir, el contador tiene que poner el logo de él y la firma de él, describir los aportes año por año, y si se puede también adherir, que el contador adhiera el traspaso del dinero, es decir, el comprobante que se hace, cuando se hace, yo no sé cómo es en cada país, pero yo sé que cuando uno se pasa, recibe hay lugares que se hace de forma digital ahora, se recibe un recibo de que recibió el pago. Si lo puede adherir es mucho mejor. No digo que lo del contador es suficiente, pero si lo puede adherir es un agregado muy importante. Pero de vuelta, la descripción tiene que ser año por año, no puede ser global. Israel no reconoce global, no acepta que pagó de 2001 al 2020 150.000 shekels, no acepta eso. Acá, bueno, más o menos contestamos en términos generales. Hay algunas preguntas que quedaron afuera porque son muy específicos de fonoaudiología, de cosas muy específicas que me parece importante que quizás vos, Meir, lo contacten a Meir por privado. Los que recibieron el mail con la información para subirse a este Zoom, ahí tienen el mail de Meir también al final del mail, donde él se describe y se presenta, y en caso de que no lo encuentren, nos pueden también mandar a nosotros, a la OLEI, un mail y nosotros se los pasamos con mucho gusto y cariño. No sé si Tulio está por ahí. Estoy por acá, estoy. Sí, estoy. ¿Me escuchan? Buenísimo. Sí, Tulio, escuchamos. Ok, bueno, en nombre del Ejecutivo de la ley, como ustedes saben, somos una organización voluntaria para ayudar a los OLIM. Hemos inaugurado este canal por Zoom, que también dirigen Luli y Silvia, para tratar de que reciban el máximo de información. Evidentemente, las preguntas personales, que son en los que a cada uno le interesa, no se puede hacer en este marco, pero Meir está muy dispuesto a recibir cartas, y por supuesto por medio de la ley, si podemos contestarle, le contestamos, si no, se lo pasamos a Meir. Yo quiero agradecer especialmente, te quiero agradecer, Meir, porque yo sé que sos el experto en el tema de las profesiones, inclusive aprendí muchas profesiones que no conocía, pero fuiste tan didáctico que realmente yo creo que todo el público que estuvo acá pudo entender los marcos centrales de las distintas profesiones y qué es lo que hay que hacer. Así que mi agradecimiento personal y en nombre de la ley, a tu disposición de dedicarnos 2 horas
como siempre, a tu amor a los Olim. Gracias, Meir, y gracias a todos los participantes por ser parte de esta actividad y esperamos que les seamos útiles. Para eso estamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Meir. Gracias a todos. Estamos acá en la OLEI. Somos una organización que acompaña y ayuda a los Olim en su proceso de absorción, así que los esperamos en nuestra próxima charla. Hag Sameach. Hag Sameach para todos.